Voy a empezar agradeciendo la gentil manifestación del asambleísta que trajo al Pleno una promoción de Guillermo Lazo, líder de Creo. Sí, líder de Creo. Se le olvidó, asambleísta, poner en ese video una declaración que hizo su monarca, mejor dicho, su jefe, o el presidente saliente, sobre Guillermo Lazo, cuando declaró que él es un banquero bastante inteligente, ni siquiera dijo solamente inteligente, bastante inteligente. Así que no se me ponga nerviosita, no bote tanto veneno, porque quiera o no, el pueblo ecuatoriano le pasará factura, les pasará factura y les cobrará con intereses. Yo no voy a dedicarme a explicar las declaraciones de Guillermo Lazo porque él es suficientemente valiente y capaz para hacerlo personalmente. Y ojalá fuera vis a vis con el presidente saliente en un debate que el pueblo ecuatoriano agradecería. Voy de manera directa a referirme al tema para decir que tengo mis propias ideas sobre esta propuesta de ley y que lo que hago es tomar lo que dicen los ciudadanos en la calle, lo que dicen los ciudadanos en el bus, lo que dicen los ciudadanos en el taxi, lo que dicen los ciudadanos en las redes. No más impuestos, paren el despilfarro y detengan la farra. El pueblo ecuatoriano, el ciudadano común que no es economista, sabe lo que significan los impuestos. Sabe que eso significa que cada vez su sueldo alcanzará menos, porque él vive la economía en la cotidianidad y sabe que la fábrica donde él trabaja, cuando se le cargan impuestos y más impuestos, su nivel de competitividad disminuye porque sus costos se aumentan, porque al transferir a los precios se suben cada vez más y el consumidor deja de consumir o reduce el consumo. Y eso implica para la empresa menos ingresos. Y menos ingresos significa para el empresario y para la empresa reducir el número de sus trabajadores, pérdida de empleo. Eso sabe el trabajador común. Los que no sabemos somos los que estamos en el escritorio, pero el trabajador común sabe esa simple economía, ese simple dinamismo de lo que significa el tema de los impuestos. Pero en honor a la inteligencia de los ecuatorianos, yo creo que es necesario dejar el maquillaje y entrar a la verdad del proyecto de ley, pues, porque la farsa no le conviene ya al pueblo ecuatoriano, porque ya sabe la verdad, ya no confía en lo que ustedes le dicen. Dice el proyecto de ley en el párrafo primero de la exposición de motivos, ahí está la clave. El país enfrenta en los actuales momentos una reducción considerable de recursos en la caja fiscal. Eso es una forma de decir que estamos en crisis. Ahora, eso de considerable, ¿qué significa? ¿Cuánto es? ¿8.000 millones? ¿10.000 millones? ¿11.000 millones? Deberían ser más responsables las autoridades económicas y ponerles cifras. Aquí se han reclamado desde los empresarios que no presentan estudios de impacto y que no presentan cifras, pero las autoridades económicas no han presentado cifras. ¿Cuál es esa reducción considerable de recursos en la caja fiscal? Aquí también la mayoría de asambleístas deberían hacer un mea culpa, porque en las últimas proformas presupuestarias, cuando dijimos que las cifras no tenían sustento y respaldo, sobre todo en los ingresos, y que el hueco fiscal sería grande, hasta me calificaron de pitoniza, porque ustedes no tuvieron la capacidad siquiera de recoger las observaciones que se hicieron respecto de estas inconsistencias en la proforma presupuestaria para observar a estas autoridades. Y sigue diciendo la exposición de motivos: producto de la baja del precio del petróleo y de la apreciación del dólar.
El único producto de la baja del precio del petróleo y de la apreciación del dólar es que dejó al descubierto el fracaso del modelito, dejó al descubierto la mala administración, dejó al descubierto el gasto incontenible y dejó al descubierto la falta de previsión. Por lo cual, dice la exposición de motivos, se requiere tomar acciones que mitiguen esta situación. Y ese mitiguen significa que vendrán más, porque apenas esto es un pañito de agua tibia, porque es mitigar, no es ni siquiera curar, es mitigar. La idea es, los buenos administradores se prueban en la crisis y no repiten más de lo mismo. Los buenos administradores convierten la crisis en la oportunidad del cambio, para rectificar, para corregir errores, para poner la creatividad, para encontrar nuevos caminos, a veces también para identificar aliados que ayuden a superar la crisis. Pero en este caso, no, más de lo mismo, deuda y más impuestos, más impuestos. Señores, este proyecto de ley tiene 3 objetivos. Primero, dinero. Segundo, dinero. Tercero, dinero. ¿Que si es un paquetazo? Sí es un paquetazo. O si no, llamémosle un garrotazo. O ya pues, llamémosle un correazo. Pero en todo caso, de algún bolsillo salen los 300 millones, los 400 millones, los 500 millones, los millones que sean. Y en este caso saldrán de exprimir aún más el bolsillo de los ecuatorianos y de succionar la liquidez del sector privado. ¿De dónde más? Aquí han dicho que los dólares no caen del cielo, ojalá cayeran del cielo, pero no caen del cielo. Entonces succionar la liquidez del sector privado, que entonces quedará incapaz de sostener los empleos y menos de generar más empleo. Eso es el paquetazo de los impuestos, afecte a quien afecte. Qué pena que esta ley tiene de todo, porque el artículo 136 de la Constitución ha quedado en letra muerta. Eso de que las leyes se tienen que referir a una sola materia, eso ya es un cuento. Este tiene como 10 materias: impuestos, temas monetarios, financieros, presupuestarios, remisión de intereses de la Contraloría, telefonía celular, móvil, etcétera, etcétera, asignación a los gobiernos seccionales. O sea, hay tantas cosas que aquí hablamos de todo y no profundizamos en nada. Y algunos temas están pasando de agache en este cortísimo debate. Yo quiero decir que es claro que hay afectados en los grupos vulnerables, cuando se disminuyen los beneficios a las personas de la tercera edad, cuando se disminuyen los beneficios a las personas con discapacidad, cuando se le ponen impuestos a la telefonía celular y móvil y se afecta a los emprendedores, y cuando se mete la mano también en el presupuesto y en las asignaciones de los gobiernos seccionales. Quienes son afectados no son los alcaldes ni los prefectos, es el ciudadano común. Pero también hay beneficiarios en esta ley, y el beneficiario más claro es el presidente de la República, porque claro, le daremos 300 millones, que será una paracetamol en ese apetito voraz por más dinero para el gasto y para el despilfarro, y para la farra también. Y también hay unos beneficiarios que están definidos en el punto 4 de este proyecto de ley, y que no sabemos quiénes son, pero son, aquí de manera general dice, los contratistas extranjeros o consorcios de empresas extranjeras que suscriban contratos con las empresas públicas y a los cuales se les exonerará cuando los contratos sean del 5% del PIB. Harta plata. Como dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, hubiese sido bueno que este numeral sea redactado en chino. Estaría más claro. Y lamento que mientras ustedes hacen malabares para explicar y para justificar lo injustificable, el presidente de la República, con todos los lujos, con su avión privado, está turisteando nada más y nada menos que en Estados Unidos, en el imperio al que él odia y al que ustedes odian, con los recursos de los ecuatorianos, diciendo que promueve el turismo cuando está promoviendo su propia imagen internacional.
Ojalá muy pronto tengamos Contraloría para que estos temas sean observados y sancionados algún día cuando tengamos un Contralor. No más impuestos, paren la farra.